Sean bienvenidos a un nuevo video del canal 2HB. En estos tiempos que está muy de boca en boca los candidatos que tienen preferencia para entrar al Salón de la Fama, hoy estaremos haciendo un resumen de los latinoamericanos que ya están ahí en Coppertown, el Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Y el encargado en abrir las puertas para los latinos hacia el Salón de la Fama fue Roberto Clemente, el nacido en Puerto Rico, quien es de la clase de 1973, considerado por muchos como el modelo a seguir dentro y fuera de los terrenos de juego. También muchos expertos lo ponen como el mejor jardinero derecho que ha cruzado por los circuitos de la MLB. Roberto Clemente jugó 18 temporadas, todas para los Piratas de Pittsburgh, en donde ganó 4 coronas de bateo, dejó un promedio de 317 de por vida, es miembro del club de los 3000 hits, dio 240 jonrones, 166 triples, 440 dobles y ganó 12 guantes de oro, cifra récord para un jardinero que actualmente predomina. También fue MVP de la temporada 1966. Hay que recordar que Roberto Clemente tuvo una trágica muerte por allá en 1972, un 31 de diciembre, que se dirigía hacia Nicaragua, país que había sido afectado por un terremoto que dejó muchos daños en tanto estructurales como víctimas humanas, y él se dirigía a hacer una ayuda humanitaria, que era bastante conocido por eso, era una persona que ayudaba bastante a las diferentes sociedades de Latinoamérica. Continuamos con el segundo latinoamericano en el Salón de la Fama, y en este caso el primer dominicano, Juan Marichal. En 1983, el monstruo de Laguna Verde fue un lanzador derecho que dominó en la era dorada del picheo de las Grandes Ligas en la década de los 60 y 70. Jugó para San Francisco, para Boston Red Sox y también para Dodgers de Los Ángeles. 16 temporadas, 13 de ellas con los Gigantes de San Francisco, donde dejó sus mejores números. Dejó un récord de 243 ganados y 142 perdidos, una efectividad de 2.89 con 244 juegos completos, 3.507 innings pichados, un total de 2.303 ponches, 13 veces seleccionado al Juego de las Estrellas. Luis Aparicio, el nacido en Maracaibo, Venezuela, fue el tercer latino en ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown. Aparicio no solo fue considerado uno de los primeros estelares latinos en las Grandes Ligas, sino uno de los mejores torpederos de todos los tiempos, según analistas deportivos estadounidenses. Aparicio jugó 18 temporadas para 3 distintos equipos, los cuales fueron los Medias Blancas de Chicago, los Medias Rojas de Boston y Orioles de Baltimore. Fue novato del año en la campaña de 1956, dejó un promedio de bateo de 262, conectó 2.677 hits, se robó 506 bases, anotó 1.330 carreras, tuvo 9 títulos de bases robadas ganados, carreras impulsadas tuvo 791 y fue campeón de la Serie Mundial de 1966. El panameño Rod Carew ingresó al Salón de la Fama en 1991. Fue considerado como un artista del bateo. Tuvo una racha de 15 años. Orlando Cepeda, el nacido en Ponce, Puerto Rico, entró en la clase de 1999. Fue considerado uno de los mejores bateadores de la Liga Nacional entre 1958 y 1975. En sus 16 campañas en las Grandes Ligas jugó para 6 equipos distintos, los cuales fueron San Francisco Giants, San Luis Cardinals, Atlanta Braves, Atléticos de Oakland, Medias Rojas de Boston y Reales de Kansas City, donde tuvo su retiro. Dejó números de jonrones 379, 1.365 carreras empujadas, promedio de bateos de 297, 5 temporadas tuvo con más de 30 cuadrangulares, al igual número de temporadas con 100 o más remolcadas. Fue novato del año de 1958 y MVP de la temporada 1967. Continuamos con Roberto Alomar, quien ingresó en el Salón de la Fama en el año 2011. El nacido en la Isla del Encanto, Puerto Rico, ganó un total de 10 guantes de oro, la que lo convierte en la cantidad más alta para un jugador en su posición, el shortstop.
Jugó un total de 17 temporadas con 8 equipos diferentes: San Diego, Toronto, Baltimore, Cleveland, Mets de Nueva York, Arizona y Medias Blancas de Chicago. Alomar sorprendió al mundo cuando anunció su retiro en el año 2005, cuando solo tenía 36 años. Sus números en total fueron 300 de averaje, 2.724 hits en total, 474 bases robadas, 1.508 carreras anotadas, 1.134 carreras impulsadas. Alomar además ayudó a los Blue Jays de Toronto para que ganaran sus únicas 2 series mundiales y también fue escogido como bate de plata en 4 ocasiones diferentes. 32 años pasaron para volver a tener otro quisqueyano en lo que es el Salón de la Fama, al entrar Pedro Martínez, quien es de la clase del 2015. Pedro Martínez, quien dominó en la famosa era de los bateadores en la década de los 90, fue uno de los pocos lanzadores que ganó el premio Cy Young en ambas ligas y de manera consecutiva. Pedro Martínez fue una pieza bastante clave, bastante fundamental en lo que fue la Serie Mundial del 2004 para los Medias Rojas de Boston. Serie que venía acompañada de la famosa maldición del Bambino, maldición que supuestamente le puso Babe Ruth cuando fue traspasado a los Yankees en tiempos atrás. Pedro jugó 18 años en las Grandes Ligas para varios equipos, entre ellos los Dodgers de Los Ángeles, los Expos de Montreal, Boston Red Sox, los Mets de New York, y cerró su carrera donde llegó a su retiro con los Phillies de Filadelfia. Pedro Martínez dejó su récord con 219 victorias, 100 derrotas, una efectividad de 293, ponches tuvo 3.150, entradas lanzadas tuvo 2.827, tuvo 46 juegos completos y 17 blanqueadas. Fue ganador 5 veces del título de efectividad y 3 veces fue líder en ponche de todas las mayores. Seguimos con el puertorriqueño Iván Rodríguez, quien es considerado uno de los mejores receptores de la historia de las mayores. Ingresó en Cooperstown en el año 2017. Estuvo por 21 temporadas en las Grandes Ligas, jugando para los Rangers de Texas, Marlins de Florida, Tigres de Detroit, Astros de Houston, Yankees de Nueva York y Nacionales de Washington. Ganó 13 guantes de oro y fue catalogado como el más valioso de la Liga Americana en el año 1999. Fue campeón de la Serie Mundial en el año 2003 y obtuvo 7 bates de plata. Sus números en total fueron 299 de averaje, 309 jonrones, 1.313 carreras impulsadas y asistió a 14 Juegos de Estrellas. Vladimir Guerrero es hasta ahora el tercer y el último dominicano en estar en el Salón de la Fama, quien ingresó en el 2018, jugó en las Grandes Ligas desde 1996 hasta el 2011, donde fue su retiro. Jugó para los Expos de Montreal, Angelinos de Anaheim, Texas Rangers y Orioles de Baltimore. Fue nombrado jugador más valioso en la temporada del 2004, fue 9 veces al todos estrella, en Grandes Ligas dejó un promedio bateo de 318, conectó 2.590 imparables y dio 449 home run. Hay que destacar que Vladimir Guerrero a lo largo de su carrera fue considerado un bateador único en su clase, se podría decir. Uno de estos bateadores que suelen batear muchos lanzamientos malos fuera de la zona. A que siga creciendo este proyecto que estamos llevando a cabo.